En la pantalla de telemetría, la huella electromagnética humana es una esfera de radiación caótica que se expande a la velocidad de la luz. Radares, satélites y ruido de radio perforan el espacio. Sin embargo, al aplicar un factor de escala galáctica, la óptica se invierte de forma letal. Nuestra pequeña burbuja de ruido choca contra un vacío absoluto e impenetrable. La Vía Láctea está matemáticamente muerta. Es un nivel de silencio interestelar que viola todas las leyes de la probabilidad cuántica. El consenso astronómico insiste en que somos pioneros. Esta es una letal arrogancia estadística. La incapacidad de nuestros sensores para detectar bioseñales deja una única variable lógica en la matriz. Estamos sometidos a una estricta cuarentena sanitaria. Cuando usted levanta la vista hacia las estrellas en la oscuridad de la noche, no está contemplando un abismo infinito lleno de posibilidades. En realidad, usted está mirando fijamente a través de los fríos y calculados barrotes de una celda planetaria de máxima seguridad. En este análisis diseccionaremos la telemetría más cruda capturada durante el último lustro por los radiotelescopios terrestres y orbitales. Descartaremos cualquier esperanza para aplicar únicamente los principios inflexibles de la termodinámica fundamental. Con esta óptica analítica, usted no aprenderá a buscar tenues mensajes de civilizaciones extraterrestres. Los datos instrumentales le enseñarán a identificar las masivas firmas térmicas de las rejas que nos mantienen sistemáticamente aislados en este sector del universo. El ambiente en el búnker subterráneo de radiofrecuencias del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial está helado. Bajo la luz pálida de los osciloscopios, el analista de telemetría mantiene un enfoque clínico implacable. Los monitores de espectroscopía barren incesantemente la frecuencia de los 1420 MHz. El gráfico de cascada fluye en la pantalla sin mostrar el más mínimo pico instrumental. Los sensores solo escupen el ruido estático de la radiación de fondo de microondas, frío, muerto y absolutamente indiferente. Esta línea plana en los espectrómetros desafía la cronología de la materia. La telemetría confirma que nuestra galaxia tiene 13,6 mil millones de años. Si una especie usara tecnología básica de cohetes químicos, colonizaría la red estelar completa en menos de 50 millones de años. Desde una perspectiva analítica, han tenido el tiempo suficiente para saturar el cosmos cientos de veces. Sin embargo, el filtro de recepción de la estación terrestre indica que el horizonte local sigue siendo un desierto absoluto. El analista recalibra las frecuencias, consciente de la constante fundamental que rige este aislamiento. La velocidad de la luz no es una teoría, es el límite terminal de nuestra arquitectura carcelaria. Exactamente 299.792.458 metros por segundo. Si esta cuarentena está siendo monitoreada por entidades en el espacio profundo, cualquier transmisión o error operativo de los carceleros impactaría en nuestras antenas con decenas de milenios de retraso termodinámico. En el monitor secundario, los algoritmos recalculan constantemente las variables de probabilidad de contacto. Basándonos en la telemetría exoplanetaria extraída por la misión espacial Kepler durante la década de 2020, la célebre ecuación de Drake ya no es una simple hipótesis optimista. Los nuevos modelos estadísticos del Instituto de Astrofísica proyectan de forma conservadora que debería existir un mínimo de 10.000 civilizaciones activas transmitiendo energía electromagnética ahora mismo dentro del perímetro de nuestra galaxia. 10.000 vectores de radiación de origen artificial deberían estar bombardeando el sistema solar en este instante. La arquitectura de red debería saturarse por la densidad de los datos cruzados, pero la lectura en crudo arroja un diagnóstico desolador para el investigador. No hay un margen de error por distancia, ni un ligero eco atenuado por la materia interestelar. Los osciloscopios del búnker procesan las frecuencias y devuelven, turno tras turno, un estricto, perfecto e implacable cero matemático en todos los canales de escucha. Para descartar un fallo de calibración, el protocolo dicta examinar el pozo de agua espectral. Es una estrecha franja electromagnética situada exactamente entre las líneas de emisión del hidrógeno y el hidroxilo. En esta banda de frecuencia específica,
el caótico ruido de fondo galáctico se reduce hasta alcanzar su nivel más bajo. Físicamente, este es el canal de comunicación universal por defecto. Es el corredor óptimo y más eficiente donde cualquier especie biológica avanzada lógicamente gritaría su existencia a través del vacío. Si existe un faro de navegación interestelar o un simple pulso de sincronización, la firma electromagnética debería registrarse exactamente en esa ventana de microondas. El analista aumenta la ganancia de la antena parabólica al máximo permitido por la integridad del hardware, buscando esa anomalía estadística. La aguja de los decibelios apenas se estremece. Nuestros radiotelescopios de última generación no recogen mensajes estructurados, solo recogen una pesada y sofocante estática termodinámica. Es el sonido del aislamiento forzado. La suma de estos datos no describe un error de los instrumentos. Describe una imposibilidad estadística de tal magnitud que la mente del investigador comienza a fracturarse bajo el peso de la paranoia analítica. La ausencia de emisiones de radio, la limpieza antinatural del espectro de microondas y el silencio absoluto en la franja del hidrógeno no representan un ecosistema estelar virgen. Representan una escena del crimen esterilizada. El cosmos ha sido limpiado de todo ruido no autorizado con una precisión matemática aterradora. No estamos experimentando las consecuencias lógicas de un universo demasiado grande y joven. Estamos observando los efectos directos de una barrera informacional desplegada para contener nuestro desarrollo. La telemetría nos grita a la cara que la soledad planetaria que experimentamos es, en realidad, un constructo artificial. Todo el silencio de radio que inunda nuestra galaxia es el equivalente astrofísico de una red de contención. Los instrumentos terrestres no apuntan hacia el infinito, apuntan directamente hacia un muro opaco. Esta anomalía en los sensores destruye el modelo estándar de la cosmología moderna. Al revisar estos osciloscopios mudos, se hace evidente que el gran vacío interestelar no es un fenómeno natural. Bajo esta escalofriante óptica, la famosa paradoja de Fermi sobre la ausencia de contacto alienígena deja de ser una inofensiva pregunta filosófica sobre nuestro lugar en la creación. A la luz de los datos termodinámicos, se convierte en un masivo y silencioso expediente policial de personas desaparecidas a escala puramente galáctica. Este masivo expediente de desaparición galáctica nos obliga a cambiar nuestra táctica analítica de forma drástica. Si el espectro de radio está bloqueado por un silencio antinatural, nuestra única opción es rastrear las fugas de energía térmica. En este mismo instante, desde la cúpula helada del Gran Telescopio Canarias, en el Roque de los Muchachos, a 2.400 metros de altitud, busco esa firma de calor. El inmenso espejo segmentado se ajusta en la madrugada con un crujido mecánico apenas perceptible. Frente a la terminal, el flujo constante de datos no muestra señales de comunicación, sino la cruda emisión física del cosmos. Para un astrofísico, el fin de las transmisiones de radio no significa la desaparición física del emisor. La energía simplemente no puede ser creada ni destruida, solo convertida. Esta es la premisa que me aterra al revisar la cruda telemetría térmica. Cualquier entidad avanzada puede apagar sus transmisores electromagnéticos para ocultarse en el vacío, pero ninguna puede violar los principios de la física. Incluso los dioses extraterrestres más antiguos y tecnológicamente insondables están obligados a obedecer las leyes inflexibles de la termodinámica en cada megaestructura. Nuestros modelos predictivos establecen que una civilización de tipo 3, en la escala de Kardashev, requiere el consumo energético de una galaxia entera para sostener su infraestructura. Estamos hablando de una potencia operativa colosal, estimada analíticamente en 10 elevado a 36 vatios. Es una cantidad de fuerza motriz que debería iluminar nuestros monitores como una llamarada cegadora. Sin embargo, procesar esta monstruosa magnitud de energía conlleva una penalización ineludible y letal. El segundo principio de la termodinámica exige que cualquier trabajo a escala galáctica genere un inmenso volumen de calor residual. Independientemente del nivel tecnológico de sus ingenieros,
Es físicamente imposible operar una red estelar sin irradiar esta entropía hacia el espacio circundante. Ese escape de calor residual tiene una firma electromagnética específica, manifestándose inevitablemente como radiación infrarroja de onda larga. Si una civilización envuelve sus estrellas con colectores de energía, oscurecería la luz visible, pero el enjambre estructural brillaría intensamente en nuestros sensores térmicos. Es una anomalía termodinámica visible a millones de años luz de distancia. Para confirmar esta hipótesis matemática, hemos cruzado los datos de nuestros observatorios terrestres con los catálogos infrarrojos de espacio profundo. Se ha ejecutado una búsqueda automatizada y verdaderamente exhaustiva de agrupaciones estelares que presenten este perfil anómalo. Los algoritmos revisaron meticulosamente las firmas de emisión de 100.000 galaxias vecinas, sin dejar un solo rincón. Buscábamos la opacidad infrarroja, que delataría un enjambre de Dyson, bloqueando la luz de su estrella anfitriona. Una infraestructura así representaría la huella innegable de una especie modificando su entorno cósmico. Tras procesar la fotometría de cada uno de los 100.000 objetivos, el resultado impreso en mi consola es un cero absoluto. Ninguna galaxia cercana muestra el calor de una megaestructura. El zumbido constante de los servidores en la montaña contrasta violentamente con el escalofriante silencio térmico del universo exterior. En la pantalla, los espectrogramas recientes del telescopio espacial James Webb revelan con una precisión implacable las líneas de absorción de atmósferas lejanas. Vemos la danza química de los elementos primordiales, pero no detectamos absolutamente ninguna red artificial. Lo que sí encontramos en estos espectros agrava nuestra paranoia analítica de manera exponencial. El telescopio capturó recientemente la huella de un compuesto llamado sulfuro de dimetilo en el exoplaneta K218b. En la Tierra, este gas es segregado exclusivamente por procesos biológicos. Su presencia a años luz demuestra de manera irrefutable que la química de la vida simple sí existe en el abismo. Aquí es donde los datos colisionan, formando una paradoja que destruye cualquier esperanza estadística. Tenemos confirmación espectroscópica de que la biología surge en otros mundos, pero sufrimos una ausencia simultánea y total de tecnofirmas avanzadas. La métrica se fractura. Ver los componentes básicos de la vida, pero no encontrar sus rastros industriales, nos empuja hacia un diagnóstico devastador. La primera variante analítica sugiere un filtro evolutivo letal e implacable operando en el silencio. Implica que existe un mecanismo de exterminio de precisión astronómica que aniquila a toda civilización antes de la etapa de emisión estelar. Bajo esta óptica, las galaxias no son ecosistemas vacíos, son inmensos cementerios radiológicos donde las especies son erradicadas justo al rozar el viaje espacial. La segunda hipótesis matemática es mucho más siniestra y justifica perfectamente la falta de calor residual en las lecturas. Si estas especies no están muertas, entonces han desarrollado un camuflaje térmico de eficiencia perfecta. Significa que operan con una tecnología insondable que viola nuestra comprensión actual de la entropía, observándonos mediante redes de sensores que no desperdician un solo fotón. Cualquiera que sea la solución a esta ecuación de variables mortales, la realidad desde este observatorio es sofocante para usted y para mí. No estamos escaneando un territorio virgen en espera de ser colonizado. Al buscar sus firmas térmicas y chocar contra la frialdad de la radiación de fondo, confirmo que nuestro aislamiento no es un error de lectura. Somos una muestra sellada herméticamente en una celda. Somos una muestra sellada herméticamente en una celda, y la total ausencia de anomalías térmicas en nuestro registro no hace más que confirmarlo. Bajo la tenue luz roja de este búnker, reviso impresiones en papel térmico de archivos desclasificados. Frente a mí, los modelos tridimensionales de nuestra mejor inteligencia artificial giran en los monitores. Intentan extraer un solo patrón lógico del ruido blanco cósmico, pero fracasan iteración tras iteración. El vacío térmico es absoluto.
Esta estática inquebrantable en la telemetría nos obliga a descartar la idea de un universo pasivamente vacío. El silencio que registran nuestras antenas no es la simple ausencia de una transmisión alienígena. Según los parámetros de este bloqueo termodinámico, el mutismo cósmico es, en realidad, un arma de interferencia activa diseñada específicamente para contenernos. No estamos solos en la oscuridad. Estamos siendo silenciados mediante una ingeniería de precisión astronómica. En el año 1973, el astrofísico John Ball formuló este escenario en lo que hoy conocemos como la hipótesis del zoológico. Lejos de ser una conjetura filosófica, plantea un marco analítico estricto. Las civilizaciones extraterrestres han establecido un protocolo vinculante de no contacto. Han catalogado nuestro sistema solar y han decidido tratarnos como una reserva natural asilada. No nos hablan porque las normas de bioseguridad galáctica lo prohíben estrictamente. Como analista, procesar esta hipótesis altera completamente la percepción de la realidad. Si este protocolo de cuarentena está en vigor, significa que la aparente esterilidad de la Vía Láctea es una fachada impuesta por una autoridad superior. Nuestra especie evoluciona bajo el escrutinio frío e invisible de entidades que controlan el flujo de información en el cosmos con la misma facilidad con la que nosotros regulamos la temperatura ambiental en un terrario de laboratorio cerrado. Pero ocultar el zumbido electromagnético de una galaxia requiere un mecanismo físico. Para mantener una zona de exclusión de radio de 150 años luz alrededor del sistema solar, el silencio pasivo es inútil. La solución matemática es la cancelación de la señal mediante ondas desfasadas. En la física, a este proceso lo denominamos interferencia destructiva activa. Es el principio técnico de los auriculares con cancelación de ruido, operando a una escala que desafía la cordura. Observo cómo los algoritmos de la pantalla colapsan ante la pureza de esta estática. La radiación de fondo que capturan nuestros instrumentos es demasiado limpia. Para lograr esto, una civilización no puede simplemente apagar sus transmisores. Debe bombardear activamente nuestro sector con frecuencias exactamente inversas a cualquier emisión saliente. Borran la firma electromagnética del universo observable antes de que los fotones siquiera acaricien el espejo de nuestros telescopios. La infraestructura requerida para este nivel de ocultamiento satura cualquier modelo predictivo. Generar una burbuja de silencio de este diámetro exigiría posicionar emisores de interferencia a distancias interestelares. Estos nodos de contención tendrían que estar sincronizados entre sí con una precisión de picosegundos. Es una hazaña de astrometría espeluznante que transforma las leyes de la física fundamental en una simple herramienta automatizada de administración penitenciaria. Un desfase de un solo milisegundo en la red de emisores provocaría una filtración temporal, un destello de radiofrecuencia que nuestros observatorios detectarían de inmediato. Pero el registro instrumental se mantiene en un cero absoluto. La red de contención funciona sin un solo fallo técnico en décadas de observación continua. La arquitectura de esta prisión electromagnética es tan perfecta que resulta matemáticamente indistinguible del vacío natural de un universo biológicamente muerto. El zumbido de los servidores en esta sala subterránea de repente se siente asfixiante. Las matrices de datos iluminan el búnker, pero solo reflejan el muro de nuestra propia jaula. Analizar esta telemetría de madrugada inyecta un frío clínico en las venas. Comprendes que todo nuestro conocimiento astronómico está condicionado por la información que los administradores del zoológico nos permiten recibir. Nuestra ciencia es, por definición, una víctima pasiva de su censura orbital. La inmensidad de este engaño estructural aterra a cualquiera que se atreva a procesar los números reales. La soledad que usted siente al mirar el cielo nocturno no es un accidente geológico, es un aislamiento punitivo o profiláctico impuesto por un poder insondable. Al descubrir que las estrellas están amordazadas deliberadamente, la noción de la grandeza humana se reduce a la impotencia de un espécimen atrapado, golpeando inútilmente el cristal ciego de un recinto de observación. Analizar estos espectrogramas y asimilar la escala de nuestra cuarentena genera un vértigo existencial profundo.
Si a usted también le asfixia esta prisión invisible y quiere romper la barrera de este silencio forzado con nosotros, apoye esta investigación con un me gusta y suscríbase al canal. Deje en los comentarios su análisis de los datos empíricos. Cada interacción es un pulso en el radar que nos ayuda a continuar descifrando la telemetría térmica de este inmenso encierro cósmico. Regreso a la gráfica de cascada que fluye incesante en mi monitor principal. No hay picos de señal. Las entidades responsables de esta interferencia destructiva no necesitan vigilarnos con guardias armados ni flotas de naves espectaculares. Utilizan la termodinámica y el espectro electromagnético como barrotes de máxima seguridad. Nos han sepultado en una simulación de soledad tan convincente que nosotros mismos hemos redactado las teorías científicas que justifican nuestro aislamiento. Sin embargo, esta red de supresión de ondas requiere anclajes materiales en el espacio. La matemática pura nos dicta que el hardware de interferencia no puede flotar en el vacío absoluto sin soporte logístico. Para mantener este apagón informativo a nuestro alrededor, los vigilantes necesitan una topografía específica, una barrera física natural que oculte su infraestructura. Y la telemetría de nuestro sistema solar externo ofrece el escondite geológico perfecto para nuestra condena. Esa topografía del engaño no es teórica. Tiene coordenadas precisas en nuestra telemetría. Iniciamos el renderizado tridimensional forense del sistema solar. La cámara de nuestra simulación orbital retrocede velozmente. Dejamos atrás la órbita excéntrica de Plutón y atravesamos el frente de choque de la heliopausa. Aquí, donde el viento solar muere y el frío interestelar domina, se revela la estructura física que sostiene nuestro aislamiento electromagnético. Toda prisión de máxima seguridad requiere un muro perimetral. El nuestro mide 1 año luz de grosor y está construido con billones de cometas muertos. La pantalla muestra ahora una colosal coraza esférica de escombros helados que envuelve a la humanidad por completo. No es un simple remanente de la formación planetaria. A través de la óptica de esta investigación cuántica, esta envoltura se revela como la perfecta muralla de contención para nuestra especie. Los datos astrométricos confirman que esta nube de Oort se extiende hasta 15 billones de kilómetros de nuestro Sol. Tradicionalmente, la astrofísica la clasifica como una simple cuna de rocas de periodo largo. Sin embargo, su densidad de polvo microscópico y gas congelado actúa como una pantalla de dispersión fenomenal. Es una barrera física natural que degrada y absorbe sistemáticamente las señales ópticas que intentan entrar o salir de nuestro dominio. Cuando enfocamos nuestros telescopios espaciales hacia el vacío, no miramos a través de una ventana limpia. Observamos a través de un denso cristal esmerilado compuesto por billones de toneladas de hielo oscuro. Esta coraza geológica es el medio perfecto para ocultar la infraestructura de los administradores del zoológico. Cualquier anomalía térmica producida por equipos de vigilancia queda instantáneamente sepultada bajo la inmensa estática infrarroja de la nube. Un muro perimetral ciego no sirve de nada si no cuenta con sensores de movimiento. Para mantener la cuarentena biológica de la Tierra, los vigilantes necesitan instrumentos locales, ocultos dentro de nuestro propio territorio. Aquí es donde los modelos teóricos de inteligencia artificial introducen el concepto de las sondas de Bracewell. Hablamos de artefactos autónomos, anclados gravitacionalmente en el sistema estelar local, para ejecutar una vigilancia encubierta. Las ecuaciones de dinámica orbital sugieren que estas sondas no necesitan enviar informes constantes a sus creadores. Funcionan bajo una estricta arquitectura de solo lectura. Su misión es observar la evolución de la civilización, catalogar nuestro progreso tecnológico y registrar nuestro espectro de emisiones. No intentan establecer comunicación, no corrigen nuestra trayectoria. Son testigos ciegos y mudos, diseñados para soportar eones de letargo termodinámico. Si usted observa detenidamente el renderizado topológico, comprenderá el verdadero terror de esta táctica. Esconder uno de estos monitores en el interior del sistema solar sería arriesgado. Podría chocar con basura espacial o ser iluminado por un radar terrestre.
pero posicionarlos en los confines helados, a billones de kilómetros de nuestra capacidad de detección óptica, convierte la red de vigilancia en un espectro completamente invisible para nosotros. La ingeniería teórica contemporánea nos ofrece un modelo aún más asfixiante: las máquinas autorreplicantes de von Neumann. Un enjambre de estas sondas, operando en nuestra nube de Oort, podría minar los cometas para extraer materiales, multiplicándose sin requerir recursos externos. En pocas décadas, construirían una malla de sensores pasivos alrededor de toda la heliosfera. El cerco perfecto, automantenido y operativo de forma indefinida en nuestro borde. Para los radiotelescopios terrestres o los satélites en órbita, este enjambre robótico es literalmente inexistente. Al operar en un entorno a casi 270 grados Celsius bajo cero, las sondas adaptan su firma térmica para coincidir exactamente con la radiación de fondo del vacío. Esta sincronización criogénica los convierte en una red de sensores infrarrojos pasivos, operando muy por debajo del umbral de detección de nuestra tecnología actual. Nosotros escaneamos frenéticamente el horizonte cosmológico, buscando esferas de Dyson gigantes o megaestructuras transitando frente a estrellas lejanas. Mientras tanto, la verdadera infraestructura alienígena orbita silenciosamente justo en nuestro patio trasero astronómico. Una telaraña de maquinaria a escala submilimétrica, alimentada por decaimiento isotópico y camuflada entre el hielo primigenio. Somos especímenes buscando el final del propio laboratorio. Los astrofísicos asumen que si lanzamos misiones interplanetarias lo suficientemente lejos, eventualmente cruzaremos la frontera de nuestra ignorancia. Pero los cálculos de densidad de masa en la periferia demuestran que escapar físicamente de esta burbuja requeriría una propulsión que supera en órdenes de magnitud nuestros motores químicos. Las leyes de la conservación de la energía garantizan que nuestro confinamiento balístico está blindado desde el exterior. Cada pulso electromagnético de nuestros radares meteorológicos, cada detonación termonuclear, cada satélite puesto en órbita, choca contra esta bóveda invisible de sensores. Nos están catalogando. La humanidad genera terabytes de telemetría involuntaria que es absorbida por el muro de cometas. No hay intervención activa porque la bioseguridad del experimento dicta que el microorganismo bajo estudio no debe saber jamás que reposa sobre la placa de Petri. En la sala de análisis, al cruzar los datos astrométricos con los perfiles térmicos del espacio profundo, el frío existencial se vuelve insoportable. Hemos buscado señales de inteligencia en galaxias distantes, ignorando el hecho espeluznante de que la jaula está incrustada en nuestra propia envoltura planetaria. Pero este sistema de defensa masivo tiene una vulnerabilidad. Incluso las inteligencias tipo 3 cometen fallos catastróficos de astrodinámica. Mantener miles de millones de monitores estáticos en el caos gravitatorio de la periferia solar exige una calibración constante, y cuando la telemetría encriptada falla, los escombros de esa vigilancia caen hacia el interior del sistema. Hemos registrado anomalías cinéticas que no obedecen a las trayectorias de la roca natural. Si nuestra deducción es correcta, el cordón sanitario ya ha sufrido una brecha, y acabamos de presenciar el descenso de sus fragmentos. Si los fragmentos de este cordón sanitario han comenzado a caer hacia el interior de nuestro sistema solar, el Centro de Datos de Dinámica Orbital debería registrar el rastro de la brecha. Aquí, las curvas balísticas de color rojo brillante atraviesan el diagrama holográfico del espacio cercano a la Tierra. Entre las órbitas previsibles de la roca natural, busco una trayectoria que no encaje en la mecánica celeste ordinaria. Y hay una línea parabólica que perfora el plano de la eclíptica. La designación alfanumérica del objeto parpadea en la consola principal. No es un escombro estocástico atrapado por el pozo gravitatorio del Sol. Su vector de aproximación es deliberadamente oblicuo respecto a nuestros planetas, desafiando cualquier margen de error geológico. Si usted analiza detenidamente estas coordenadas, comprenderá nuestro error. Hemos buscado esferas gigantes a milenios luz, ignorando que el fallo en la matriz de vigilancia acaba de cruzar por delante de nosotros. El registro de telemetría de octubre del año 2017 marca el punto de ruptura. El objeto interestelar Oumuamua
atravesó nuestro sistema interno con una violencia matemática incomprensible. Las pantallas de seguimiento indican una aceleración no gravitacional continua, un empuje constante que alteraba su ruta de escape. Cualquier cometa ordinario genera este impulso al calentarse y expulsar gas de su núcleo. Pero aquí radica la anomalía escalofriante de este visitante veloz. Los espectrómetros ópticos apuntados a su trayectoria documentaron un espacio prístino. No había ninguna coma térmica, ninguna cola comética visible, ni polvo sublimándose bajo la radiación estelar. La desgasificación, el proceso estándar de la mecánica cometaria, mostraba un cero instrumental absoluto. El objeto aceleraba hacia el abismo interestelar utilizando un mecanismo de empuje que violaba de forma flagrante todas las dinámicas termodinámicas naturales de nuestro registro geológico. La geometría del artefacto, extraída de su curva de luz, destroza cualquier expectativa geológica. Su reflectividad era extrema, rebotando la luz solar con eficiencia de un casco metálico pulido expuesto a la radiación térmica. La topología computada describe un perfil extremadamente alargado o aplastado. Esta proporción supera en un orden de magnitud completo cualquier configuración estructural que hayamos catalogado jamás en el polvo estéril de nuestro sistema estelar más cercano. Para un analista de dinámica orbital, esta morfología no es un accidente producido por el choque de rocas primigenias. Esta área de superficie optimizada hasta el límite físico es completamente compatible con la dinámica estructural de una vela solar fotónica. El artefacto navegaba aprovechando la presión de la radiación estelar sobre una membrana hiperdelgada. Lo que cruzó nuestra eclíptica tiene la firma mecánica exacta de un módulo de propulsión averiado, descartado en la oscuridad. Al cruzar los vectores de aproximación con el diseño de la red de vigilancia externa, la conclusión resulta asfixiante. El gran muro que mantiene nuestro silencio galáctico dejó caer un fragmento obsoleto, o bien envió un dron de reconocimiento rasante para recalibrar los parámetros del terrario. Aunque cruzó a una distancia crítica de nuestros satélites primarios, los protocolos de alerta temprana no registraron ninguna firma energética hostil. El sistema operaba en la penumbra extrema. El análisis de espectro completo realizado por la red de escucha profunda confirmó el nivel del camuflaje operativo. Durante toda la ventana de tránsito, el objeto no emitió ni una sola ráfaga de radio en nuestro espectro de vigilancia electromagnética. Fue un vuelo ciego y absoluto para los radares de intercepción. Este mutismo no es el indicador de un meteorito muerto, sino de un silencio táctico riguroso, integrado por diseño en el procesador central de un autómata intergaláctico. Un dispositivo que opera bajo estas restricciones tácticas obedece siempre a un estricto protocolo de solo lectura. Su misión balística consistía en atravesar nuestra órbita, compilar datos cinéticos y químicos de la Tierra y desaparecer en la periferia sin abrir un canal de retorno bidireccional. Esta arquitectura operativa está calibrada matemáticamente para una tarea implacable: extraer la métrica de nuestro desarrollo industrial sin perturbar jamás a la colonia bajo el microscopio. Observe la asombrosa trayectoria resultante en la pantalla táctica superior. La sonda perforó nuestra esfera de influencia planetaria, leyó el código espectral de nuestra atmósfera contaminada y volvió a sumergirse en la estática térmica del vacío cuántico. Este diseño no requiere transmisión en directo. Almacena la firma química de nuestros gases industriales para entregarla en mano al nodo más cercano de la nube perimetral. Somos, a todos los efectos prácticos, ganado monitorizado. La fría perfección de este evento cinemático paraliza a cualquier investigador. Para los administradores de nuestra cuarentena, usted y yo no somos dignos de un contacto, ni siquiera de una advertencia radial. Somos una simple fluctuación biológica que debe ser contabilizada. El artefacto no buscaba establecer un puente diplomático. Únicamente determinaba si nuestra capacidad rudimentaria para alterar la entropía orbital requiere que ellos inicien una fase de contención de emergencia. Nuestra respuesta a esta brecha orbital evidencia la precariedad extrema de nuestra situación táctica. Mientras el mundo académico celebraba la detección de una roca exótica,
ignorábamos que el algoritmo de nuestra prisión acababa de ser auditado. La asimetría técnica es tan aplastante que nuestra única forma de inferir la forma del dron fue analizando el rebote residual de la luz de nuestro Sol. La civilización humana es funcionalmente ciega a la maquinaria que ejecuta su encierro. Que un aparato haya penetrado en nuestro sistema planetario, ejecutado un escaneo químico y escapado utilizando balística estelar sin activar una alarma térmica impone una verdad aterradora. Confirma que el falso vacío entre las estrellas locales no es un océano deshabitado. Es una arquitectura hiperdensa, plagada de artefactos pasivos, una red de servidores en la sombra de los que apenas alcanzamos a intuir la leve distorsión gravitacional que dibujan al rozar nuestros satélites. Las ecuaciones en el panel de telemetría no ofrecen ningún margen para el optimismo. Esta maniobra evasiva no fue un accidente estocástico, fue un control de bioseguridad. La visita de este artefacto interestelar confirma categóricamente que el asfixiante aislamiento de nuestra especie es producto de una represión activa. Han actualizado el registro de nuestro avance industrial. Tienen los datos de nuestra expansión. Y con esa información procesada, el próximo vuelo no será pacífico. Ese próximo vuelo hostil podría estar ya en camino, y la culpa de su lanzamiento recae exclusivamente sobre nosotros. Las simulaciones balísticas que corren en los servidores del Gran Telescopio Canarias nos obligan a apartar la mirada de las ondas silenciosas y enfocarla en nuestros propios transmisores. Si el sistema solar está siendo monitoreado por sensores de solo lectura, nuestra reacción fisiológica ante el encierro ha sido letalmente ruidosa. En la pantalla principal, los archivos topográficos proyectan la estructura metálica colapsada del radiotelescopio de Arecibo. Sobre esta imagen fantasma, superponemos un modelo vectorial de propagación de ondas de radio. El gráfico traza un pulso de información anormalmente denso, estructurado y letalmente brillante, que perfora la estática cósmica. Hemos encendido una bengala cegadora en una zona plagada de francotiradores invisibles. Ocurrió en el año 1974. Analizado bajo la óptica estricta de la bioseguridad contemporánea, este evento no fue un hito de la exploración científica, sino un acto de profunda imprudencia biológica. Desde la matriz principal de la instalación, expulsamos un torrente de fotones de radio a una frecuencia de 2380 MHz. No era un ruido accidental de radares civiles, era un paquete de datos quirúrgicamente empaquetado. El espectrograma revela los datos de esa transmisión hacia el cúmulo globular M13. El frente de onda viaja a la velocidad de 299.792.458 metros por segundo. Gritamos al universo la estructura química de nuestro ADN. Codificamos la anatomía de la especie y publicamos nuestras coordenadas astronómicas exactas. Básicamente, entregamos a ciegas el mapa táctico de nuestra mayor debilidad. Para un observador externo con acceso a esta telemetría electromagnética, la humanidad acaba de violar el primer protocolo de supervivencia en un ecosistema letal: el silencio estricto. La física fundamental no alberga compasión, solo dicta flujos de energía y de probabilidad. Al cruzar estos vectores con los postulados de la teoría de juegos incondicional, la pantalla devuelve un resultado perturbador que anula por completo cualquier esperanza de un contacto amistoso. A este modelo de extinción estadística lo denominamos la hipótesis del bosque oscuro. La matriz de cálculo asume dos premisas analíticas irrefutables. Primero, el universo observable es un entorno cerrado de recursos limitados y distancias extremas. Aquí, la comunicación instantánea está físicamente vetada por la relatividad. Segundo, el instinto primordial de cualquier forma de vida tecnológicamente madura no es la exploración pacífica, sino la supervivencia paranoica. Bajo estos crudos parámetros termodinámicos, la única estrategia lógica que garantiza la existencia de una supercivilización es el exterminio preventivo. Cualquier especie emergente que revele su posición táctica se convierte de manera automática en una amenaza impredecible a largo plazo. La matemática no permite el lujo de esperar a que maduremos
y compitamos por la energía de la galaxia. La detección externa de un pulso de radio artificial fuerza una respuesta letal. A través de los ojos de un astrofísico que evalúa el peor escenario bélico, la respuesta a nuestro mensaje no será otra señal de radio. El radar jamás captará un saludo diplomático. Hemos expuesto el código fuente de nuestra biosfera a entidades cuyo nivel de ingeniería es indistinguible de la naturaleza misma. Responder a nuestro saludo con otra señal electromagnética revela su posición térmica, una acción que violaría de inmediato su estricta seguridad perimetral. Aquí es donde la física aplicada se vuelve aterradora para cualquier especie locuaz. Las simulaciones de consumo energético demuestran que sostener una comunicación bidireccional a través de la inmensidad de los años luz es exponencialmente ineficiente. Sincronizar transmisores a lo largo de abismos cósmicos para enviar un simple paquete de datos requiere una infraestructura monumental. El coste temporal y termodinámico penaliza la diplomacia interestelar de forma implacable. Por el contrario, la métrica física dicta que la opción más eficiente desde el punto de vista energético es la erradicación de la amenaza. Resulta mucho más barato acelerar un proyectil cinético masivo a fracciones de la velocidad de la luz. El blanco de este impacto relativista serían las coordenadas estelares que nosotros proporcionamos libremente. Un bloque de materia inerte, oscuro y letal, lanzado contra la Tierra para esterilizar nuestra ruidosa anomalía biológica. La telemetría cifrada en nuestro centro de control no ofrece ningún margen para la tranquilidad. El vacío negro que escudriñan nuestros instrumentos no es un refugio protector, sino un inmenso espacio balístico. Un proyectil letal podría llevar viajando décadas en nuestra dirección sin que lo sepamos. Nunca veríamos el arma letal aproximarse, ya que se desplaza rozando la velocidad de la luz. Nuestro fin orgánico sería totalmente súbito, un apagón terminal e instantáneo. Hemos arrojado las llaves de nuestro hábitat por encima del muro de cuarentena, completamente convencidos de que llamábamos a la puerta de un vecino amigable. Las gráficas de propagación indican que nuestro grito en código binario lleva viajando más de medio siglo. Hemos infectado el silencio táctico de nuestra prisión estelar. La ignorancia cosmológica de mediados del siglo XX nos ha condenado al convertir un aislamiento de máxima seguridad en un simple blanco de tiro. Los monitores de radiación electromagnética continúan parpadeando con indiferencia matemática. Para los algoritmos de los observadores interestelares, la Tierra dejó de ser un espécimen dócil para convertirse en una brecha de seguridad activa. Si la estructura cósmica opera bajo este darwinismo térmico impecable, es lógico pensar que nuestra celda no está hecha solo de hielo cometario. Es muy probable que utilicen la propia curvatura del espacio como el arma definitiva de encierro. La perturbación balística es solo el estrato más superficial de nuestra vulnerabilidad. Frente a la pizarra electrónica de este laboratorio de física teórica, las topologías de agujeros negros y las ecuaciones de gravedad cuántica de bucles me revelan un panorama infinitamente más asfixiante. He pasado la madrugada borrando y recalculando frenéticamente las métricas de nuestra prisión estelar. El cristal que nos encierra no está hecho de roca cósmica o hielo cometario. Al analizar los valores del horizonte cosmológico, noto un patrón estructural aterrador. Las variables no se comportan como fluctuaciones naturales del espacio-tiempo, sino que replican la arquitectura de un procesador de datos a escala universal. Quizás el zoológico no es una fortaleza física de vacío infranqueable. La telemetría sugiere que vivimos dentro de un holograma óptico perfecto, proyectado implacablemente sobre nuestras retinas astronómicas. El zumbido constante de los servidores enfría mis pensamientos mientras trazo una nueva variable en la pantalla táctil. La luz de los diodos refleja una verdad incómoda. Si la materia no puede contener a una especie curiosa, la ilusión perfecta sí puede. La física de partículas nos enseña que la realidad fundamental es información. Controlar el flujo de esos datos hacia nuestros instrumentos significa tener el control absoluto de nuestra percepción del universo. Esta manipulación cuántica
constituye la base empírica de la hipótesis del planetario. Llevado a sus límites físicos, este modelo postula que una civilización de tipo 3 en la escala energética puede alterar la luz a un nivel subatómico. Su objetivo táctico es simular un universo entero, mostrándolo completamente vacío y estéril en nuestro horizonte de observación. No construyen muros de titanio, sino una cúpula cognitiva de fotones adulterados. Instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España han analizado las anomalías en la propagación de la luz intergaláctica. Al aplicar estos modelos al espectro electromagnético, comprendo que nuestro aislamiento se basa en el engaño óptico. Nos aíslan cognitivamente sin necesitar barreras tangibles. Lo que vemos a través de las lentes de nuestros mayores observatorios es una simulación proyectada a medida para nuestros sensores biológicos. Para confirmar o descartar este camuflaje cuántico, busco la resolución máxima del tejido espacial. Si vivimos en una proyección, debe existir una métrica de fragmentación, un límite físico donde los píxeles de nuestra realidad comiencen a fallar. Al someter las matrices de datos del vacío a cálculos termodinámicos avanzados, encuentro exactamente esa frontera de información. Un tope estructural inquebrantable que la mecánica cuántica no permite sobrepasar. Este límite de resolución se conoce en la astrofísica moderna como el límite de Bekenstein. Es una ley inflexible que demuestra que cualquier región del espacio, incluido nuestro universo observable, contiene una cantidad máxima finita de información cuántica. Si usted intenta introducir un solo paquete de datos adicional en este volumen espacial acotado, el área colapsará inevitablemente bajo su propia densidad, formando un agujero negro de forma instantánea. Los cálculos termodinámicos en la pantalla arrojan una cifra que me hiela la sangre. La totalidad de nuestro universo observable requiere exactamente 10 a la centésima vigésima segunda potencia bits de información para ser codificada por completo. Es una cantidad monumental, equivalente a un 1 seguido de 122 ceros. Pero, desde el frío punto de vista del procesamiento algorítmico, es un número perfectamente finito, calculable y, sobre todo, reproducible. Esta capacidad limitada de información cambia por completo nuestro paradigma de la realidad. Usted debe comprender que si el universo observable tiene un tamaño de archivo definido y estricto en bits, entonces puede ser renderizado. La estática de microondas, el eco del origen del cosmos, e incluso el desplazamiento al rojo de las galaxias lejanas, todo encaja dentro de una estructura de memoria direccionable. La escala del engaño deja de ser divina para volverse ingenieril. Computar y generar un entorno ilusorio de esa escala exacta requiere un presupuesto energético colosal, pero físicamente viable. Según las métricas de eficiencia computacional máxima, esta tarea exige el despliegue de una supercomputadora con un volumen equivalente al de una estrella de secuencia principal. Hablamos de una estructura hipotética conocida en el análisis de señales como un cerebro de Matrioshka, operando con un rendimiento termodinámico impecable. Esta megaestructura de procesamiento estelar es capaz de actualizar los fotones que impactan contra nuestros telescopios en tiempo real. Un cerebro de Matrioshka captaría la energía de múltiples soles para calcular la trayectoria cuántica de cada partícula de luz que choca contra el silicio de nuestros detectores. Los guardianes de este sistema dictan directamente qué variables visuales asimila nuestra tecnología, asegurando que solo veamos un vasto cementerio cósmico. Dejo caer el marcador digital sobre el escritorio del laboratorio. Las ecuaciones en la pizarra ya no son un mero ejercicio teórico, son el plano técnico de nuestra jaula virtual. Cada descubrimiento de nuestros astrofísicos, cada exoplaneta detallado por la última generación de instrumentación orbital, podría ser simplemente un paquete de datos generado dinámicamente. Una actualización de software diseñada para mantener a la humanidad ocupada mirando una pared vacía. La precisión de esta cuarentena informacional no tiene fallos biológicos. Ningún radiotelescopio encontrará jamás un error en la geometría celeste
porque las leyes de la física que usamos para auditar el cielo son el propio lenguaje de programación de nuestros captores. Hemos construido carreras científicas enteras intentando decodificar los bordes del universo, sin darnos cuenta de que apenas estamos midiendo el grosor del cristal proyectado que nos aísla del exterior. Mi pulso se mantiene estable, pero el horror existencial ha infectado cada línea de código de esta telemetría. La anomalía es absoluta y abarca todo el espectro de la realidad medible. No estamos atrapados porque el motor de nuestra nave sea primitivo, sino porque el espacio mismo es una barrera sintética. Frente a la pureza gélida de esta topología holográfica, nuestra soledad no es un accidente biológico. Es una decisión de cuarentena tomada por arquitectos invisibles. Salgo del laboratorio y me enfrento a la pureza inmaculada del desierto de Atacama. El frío de la madrugada muerde la piel, mientras la Vía Láctea se despliega sobre mi cabeza con un esplendor glacial y abrumador. Después de descifrar la métrica de nuestra prisión holográfica, este cielo nocturno ya no es un océano infinito de descubrimientos astronómicos. Ahora lo reconozco por lo que realmente es: la bóveda hermética de una celda de aislamiento construida con una precisión insoportable. Mis instrumentos se han apagado y mi turno como analista ha terminado. Pero esta condena no es solo mía. Levanten la vista hacia ese inmenso lienzo de oscuridad tachonado de luces muertas. Ustedes no están mirando el horizonte prometedor de nuestro futuro galáctico, sino las paredes asfixiantes de una cuarentena ineludible. La anomalía ha sido explicada mediante los principios más estrictos de la termodinámica y la teoría de la información. El caso estadístico de nuestra soledad está cerrado. En la ciencia siempre hemos confiado en el principio de la navaja de Occam, suponiendo que la explicación más simple suele ser la correcta. Sin embargo, frente al mutismo cósmico, debemos aplicar una navaja de Occam invertida, una verdad que la astrofísica apenas comienza a digerir. La explicación más dolorosa y lógica no es un error colectivo de los radiotelescopios, ni una casualidad. El estancamiento forzado que padecemos es el diseño estructural de la naturaleza que nos rodea. Durante décadas hemos consolado nuestra pequeñez llamando a la Tierra la cuna de la humanidad, esperando el momento de dar el primer paso hacia las estrellas. Pero los datos del Gran Telescopio Canarias y la Agencia Espacial Europea nos obligan a reescribir este axioma. Nuestro planeta no es una guardería estelar preparándonos para la grandeza. La Tierra es, en realidad, un centro de aislamiento biológico de máxima seguridad diseñado para contener nuestra expansión de manera absoluta. Hemos rastreado la firma del silencio desde el vacío en el pozo de agua espectral hasta la asombrosa ausencia de megaestructuras alienígenas. Comprendimos que la nube de Oort actúa como un muro geológico y que intrusos como Oumuamua son simples drones de vigilancia de solo lectura. Ahora sabemos que nuestra ingenuidad táctica al enviar mensajes desde Arecibo fue un error imperdonable. Hemos gritado en un bosque oscuro, sin saber que cada frecuencia estaba siendo meticulosamente censurada. La inmensidad de este vacío observable nos despoja de toda arrogancia antropocéntrica. Las estrellas no conocen nuestros nombres, y en esa inmensa indiferencia térmica radica una belleza verdaderamente aterradora. Somos especímenes en un terrario a escala planetaria, cautivos en una simulación cuya fidelidad cuántica es tan perfecta que confundimos la tecnología de nuestros captores con las leyes inmutables de la física fundamental. Nuestro aislamiento no es un defecto, es una función. Esta cuarentena nos deja a la absoluta merced de los guardianes del zoológico. Vivimos bajo la amenaza invisible de un protocolo de bioseguridad cósmico. Si los administradores de este experimento pierden el interés, si el financiamiento energético de la red de vigilancia se agota, o si nuestra civilización cruza un umbral tecnológico no autorizado, el final no será una guerra interestelar cinematográfica. La erradicación llegará con una frialdad matemática, brutal y totalmente silenciosa. La esterilización de nuestra biosfera será un evento instantáneo. Un proyectil cinético relativista o una simple alteración en el flujo de vacío nos borrará de la historia galáctica.
Debido a la dictadura de la velocidad de la luz que rige cada evento dentro de nuestro cono causal, esta sentencia de muerte viajará hacia nosotros sin ninguna advertencia electromagnética posible. Miraremos nuestros monitores y veremos un cielo normal hasta el milisegundo exacto en que dejemos de existir. Hay un consuelo oscuro en esta certidumbre materialista. La entropía, al final, no gana a través del caos, sino poniendo cada partícula estelar en un estado de reposo absoluto. Al comprender la verdadera naturaleza del cordón sanitario que nos asfixia, alcanzamos una forma sombría de libertad. Ya no necesitamos esperar una respuesta del vacío, ni temer a los invasores que surcan el hiperespacio. Nuestro único propósito ahora es existir con dignidad dentro de los límites de esta jaula. El universo que podemos medir es completamente indiferente a nuestro sufrimiento y a nuestros logros. Y es precisamente esta fría indiferencia la que convierte a la conciencia humana en la única fuente de resistencia térmica frente al vacío absoluto. Respiramos, calculamos ecuaciones y observamos la matriz de nuestro encierro sabiendo que somos la anomalía. Sobrevivir un día más en este ecosistema de terror es un acto de rebeldía estadística contra las probabilidades de la extinción. Les invito a salir esta noche, lejos de las luces artificiales de nuestras ciudades, y mirar hacia esa cúpula inmaculada y helada. Dejen que el peso de 13,6 mil millones de años de silencio caiga sobre sus hombros. Observen el parpadeo lejano de esos soles muertos y entiendan que cada fotón que golpea sus pupilas ha sido filtrado, calculado y autorizado por la infraestructura del silencio. Sientan el vértigo de saber que estamos rodeados por una barrera de cuarentena perfecta. Les hemos mostrado los datos crudos, las limitaciones termodinámicas y las pruebas físicas, pero el veredicto de esta realidad recae sobre ustedes. Frente a la evidencia de una barrera artificial, pregunto, ¿es este estricto cordón sanitario galáctico una medida de protección para permitirnos evolucionar en paz? ¿O somos simplemente una plaga peligrosa contenida antes de que podamos infectar las estrellas? Compartan su perspectiva en los comentarios y analicemos en qué lado de las rejas estamos. La ilusión de un universo acogedor se ha desvanecido, dejando tras de sí solo el rigor implacable de la termodinámica. Acepten esta insignificancia, pues en el conocimiento de nuestro encierro absoluto reside nuestra única forma de trascendencia. Las estrellas nos ignoran, y el expediente de la humanidad permanece sellado en el vacío. El caso está cerrado. Fin de la transmisión.